Bienvenidos, queridos amigos del canal diocesano de televisión y de Radio Santa María de Toledo, a esta quinta jornada de ejercicios espirituales para la vida consagrada que hemos titulado Hemos conocido el amor. Unos ejercicios espirituales que nos está ofreciendo nuestro señor arzobispo don Francisco Cerro Chávez para la vida consagrada y para todos aquellos que tienen a bien contactar con nosotros a estas horas. Y disfrutar también de la oración, del encuentro con Dios, de unos ejercicios espirituales que quizá este año no hemos podido hacer por el tema de la pandemia, no hemos podido salir, no hemos podido ir a una casa de ejercicios, no hemos podido traer a nuestras casas religiosas predicadores que nos predicaran una tanda de ejercicios. Bueno, pues este es un servicio que nuestro arzobispo hace desde este medio fantástico de comunión que es el canal diocesano y como es Radio Santa María de Toledo, para que podamos tener nuestros ejercicios espirituales. Estamos teniendo una meditación al día, pero bien enjundiosa, y en estas meditaciones, como bien han podido comprobar todos los que la han hecho o aquellos que puedan recurrir a nuestro canal de YouTube para poder asomarse a ellas, pues hemos estado recorriendo los grandes temas de los ejercicios espirituales. Hoy nos espera uno verdaderamente hermoso, la contemplación para alcanzar amor, que es con la que San Ignacio termina sus ejercicios, que es una proyección para la vida de todo lo vivido a lo largo de estos días en nuestros ejercicios espirituales. Como cada día hemos puesto el foco en una realidad de vida consagrada, una forma de vida consagrada, también hoy lo vamos a hacer. Y lo vamos a hacer con las que nos quedan, con las vírgenes consagradas, con las eremitas. Hablo de las eremitas porque son las que tenemos en nuestra archidiócesis de Toledo y también con otras formas de vida consagrada, nuevas en la Iglesia, que todavía están en trance de tener su forma canónica porque están surgiendo. Ya saben que el Espíritu siempre va por detrás de la ley, la Iglesia va por detrás del Espíritu, dando forma a aquello que el Espíritu va suscitando y a veces se tarda también su tiempo, claro que sí. Bueno, pero hoy vamos a ver quizá al principio, pues, estas dos formas de vida consagrada que podemos calificar de las más antiguas en la Iglesia. Las vírgenes consagradas, ya se habla de ellas en el Nuevo Testamento. Y los eremitas o las eremitas, que ya existían desde el siglo III, siglo IV, en los desiertos de Siria, en los desiertos de Egipto, ¿no? Con los grandes padres como San Antón, esos grandes padres del eremitismo especialmente, ¿no? De la vida eremítica. Vamos a hablar primero, si les parece, de las vírgenes consagradas tal y como la Iglesia las concibe hoy. Son herederas de aquellas vírgenes consagradas que existen desde el principio, pero además con una forma siempre actual, ¿no? Las vírgenes consagradas son siempre antiguas y siempre nuevas. Y si no, pueden asomarse a un documento que es una instrucción que se llama Ecclesiae Sponse Imago. Es preciosa, es una instrucción larga, pero donde se define perfectamente qué son las vírgenes consagradas hoy y cuál es su maravilloso valor en la Iglesia. Yo, si me lo permiten, y además no es mío, sino que lo he encontrado como unos rasgos que de esta carta en un artículo se han expuesto y que yo quiero resaltar varios de ellos para que comprendamos bien qué son las vírgenes consagradas. En primer lugar, al hablar de vírgenes consagradas, tenemos que tener a la vista tres rasgos esenciales de esta vocación consagrada en la Iglesia. En primer lugar, la virginidad. Es su estilo de vida, la virginidad consagrada. En segundo lugar, la esponsalidad. No son personas solteras, no son solteronas, sino que son personas que se han desposado con Cristo. Han dado esa parte del corazón que solo se entrega a una persona, la dimensión esponsal, se la han entregado a Cristo. Y por otra parte, la maternidad. No son madres en sentido físico, pero sí esa maternidad espiritual que viven en sus propios ambientes, que normalmente es el seno de la parroquia. Estos tres rasgos no debemos olvidarlos nunca para ver la profundidad, queridos amigos, de esta vocación de vírgenes consagradas. También un elemento fundamental de las vírgenes consagradas es tener un acompañamiento espiritual dócil, un director espiritual que te vaya ayudando a discernir lo que el Señor quiere de ti, porque la virginidad consagrada en muchas ocasiones se vive en soledad, es decir, viven en su propia familia, viven incluso solas o a veces también viven varias en comunidad, ¿no? Pero es importante el acompañamiento espiritual desde la docilidad.
Un camino que se vive desde la ascesis y un camino que bebe especialmente de la liturgia. También es importante resaltar que van sin hábito, pero con decoro. Las vírgenes consagradas no se distinguen de las personas con las que viven precisamente por su modo de vestir. No llevan un hábito que las distinga, pero sí que es importante que tengamos a la vista eso que nos dice este documento, ¿no? Sin hábito, pero siempre con decoro en su modo de presentarse porque son esposas de Cristo. Luego también llevan un signo como signo de su identidad, por supuesto, que es el anillo que es recibido durante el rito de consagración y es ese signo de la alianza esponsal con Cristo Jesús. Luego también es muy propio de las vírgenes consagradas su apuesta por los pobres y, como nos dice ese artículo que les citaba antes, sin reduccionismos y sin ingenuidades. Algo también muy importante para las vírgenes consagradas es que desarrollen su vida también en el mundo del trabajo. Viven de su trabajo hasta que les llega la jubilación, como a todos, y allí precisamente dan testimonio de Cristo y de su consagración. Algo muy propio también de las vírgenes consagradas es que son un signo de comunión en medio también de la vida consagrada, ¿no? Y deben manifestar siempre un aprecio a las demás consagradas. Su superior, su máximo responsable es el señor obispo. Están vinculadas de tal manera a la diócesis que el obispo es su superior y el obispo es el que recibe los votos precisamente de ellas y el que les entrega ese anillo esponsal, signo de su desposorio con Cristo. También las vírgenes consagradas pueden tener como referencia otros movimientos u otros institutos de los que beben, ¿no? De la espiritualidad carmelitana, de la espiritualidad franciscana, de la dominicana. Pueden beber también de las fuentes de otras familias, pero vivido de esta manera concreta como lo hacen las vírgenes consagradas. Esto no se improvisa de un día para otro y dice alguien, ya, pues yo quiero ser virgen consagrada, pues venga, mañana mismo, ¿no? Hay que hacer un largo proceso de formación y de discernimiento, que tiene varios periodos y que aquí en nuestra diócesis está también perfectamente estructurado y además que el sacerdote responsable de ir acompañándolas, también vinculado a la Vicaría de la Vida Consagrada, es don Juan Diánez. Y estos periodos son el primer periodo que es de acercamiento propedéutico y un segundo periodo de formación debidamente articulado en varias etapas y al final del discernimiento pues viene el escrutinio final y la consagración. También se pide para las vírgenes consagradas una madurez importante, por eso solo se pueden consagrar a partir de los 25 años y esto también lo establece así la Iglesia. Fijaros qué riqueza tan grande, ¿no? Pues en nuestra diócesis de Toledo tenemos vírgenes consagradas. 4 que ya han hecho su consagración y otras 4 que se están formando. Quiere decir que el Señor que suscita los carismas y las vocaciones también nos enriquece con este de la virginidad consagrada. Y la última forma de vida consagrada que se ha establecido en nuestra diócesis el pasado mes de agosto, que erigió este estilo de vida en la diócesis el señor arzobispo, pues ha sido el de las eremitas, ¿no? Con el establecimiento de 2 ermitañas en la villa de Consuegra. Allí están viviendo en un eremitorio y además con ese carácter de vivencia en soledad, que es lo propio de la vida eremítica. Ya sabéis que la palabra eremita viene de eremo, no sé si antes os lo comentaba, y eremo significa desierto, y el desierto es lugar para vivir en soledad. Lo propio de los eremitas es la vida en soledad. O sea, no es una institución religiosa, un instituto religioso donde se vive la soledad, como pueden ser los cartujos, como un modo de vida propio, sino que es otra cosa diferente, es buscar la soledad como un modo de vida, como un modo de consagración. Estos son las eremitas, estos son los eremitas, ¿no? Esperemos que pronto pues, el Señor vaya suscitando también en nuestra diócesis más vocaciones a la vida eremítica y puedan surgir más eremitorios y ojalá toda nuestra diócesis se salpique de eremitorios que estén sembrados y que vayan dando esos frutos de santidad, porque al final el eremita que sale de este mundo para vivir el silencio y la soledad, para estar cerca de Dios y a Dios hablarle continuamente de los hombres, quiere decir que nuestra santidad, la de los que estamos quizá metidos en las cosas del mundo, también depende mucho de la fidelidad de nuestros eremitas como de las vírgenes consagradas.
Y luego nos queda también otro tipo de vida consagrada, que solamente anuncio porque ya se nos va pasando el tiempo y queremos escuchar a nuestro arzobispo, y la meditación que nos va a ofrecer hoy son las nuevas formas de vida consagrada. También en nuestra archidiócesis tenemos al Hogar de Nazaret, tenemos a Mater Ecclesiae, tenemos a la Obra de la Iglesia. Son nuevas formas de vida consagrada que están también en proceso de evolución para encontrar, ¿no?, en la Iglesia pues ese marco jurídico en el que puedan vivir la riqueza que el Espíritu Santo ha sembrado en estas instituciones que llamamos nuevas formas de vida consagrada. Y ahora que hablo de nuevas formas de vida consagrada, también decirles pues que en nuestra diócesis tenemos también algunas asociaciones públicas de fieles que viven al modo religioso y que están un poco en vías de ser un día, si la Iglesia así lo estima conveniente, que es quien tiene que discernir, el obispo y la Santa Sede, que es la que lo tiene que aprobar, pues si un día son institutos religiosos, si son institutos secular, si son sociedad de vida apostólica, si son nuevas formas de vida consagrada, pues también esta riqueza la tenemos en nuestra diócesis. Y hoy, que terminamos nuestros ejercicios espirituales, quiero dar gracias a Dios especialmente por toda la riqueza de vida consagrada de la que disfrutamos en nuestra diócesis como un don del Padre a la Iglesia en Jesucristo por el Espíritu. Hemos conocido el amor, y estos son lo que significa estos ejercicios espirituales que aterrizamos. Como decíamos al principio, ha sido un despegue con un principio y fundamento, las 4 semanas o 4 reflexiones, meditaciones en el esquema ignaciano, y ahora aterrizamos. El avión que ha despegado tiene que aterrizar. ¿Y cómo aterriza San Ignacio de Loyola en sus ejercicios? Pues con la contemplación para alcanzar amor. Curioso que esta contemplación no estaba en el manuscrito original. En la experiencia que tiene Ignacio en Manresa no está. La sitúa después San Ignacio cuando va a estudiar a París, y ya ha estudiado teología, y ve que surgen las primeras grandes calumnias. Son calumnias que se hacen contra los orantes, los contemplativos, los que hacen ejercicios, los que en la vida consagrada se retiran a la oración, y la gran calumnia es que eso no sirve para nada. ¿Cuántas veces muchas de las que estáis y muchos de los que estáis en la vida consagrada os aconsejan y os dicen, nada, con todo lo que hay que hacer, trabajar de otra manera, ¿de qué sirve eso? ¿Para qué sirve? Y San Ignacio recibió ya desde el principio esas críticas que todavía hoy se dan, claro. Normalmente pues hay, la gente hoy tiene como la idea de que hay que hacer, mientras que el Evangelio es vivir, que es mucho más que hacer. Y a veces la fecundidad de una vida no está en moverse mucho, sino está en amar mucho. Y en ese sentido la vida consagrada hoy sigue siendo para muchos pues un escándalo. ¿Por qué? Porque como un desperdicio de la vida, ese texto de esta profesora de Lovaina, ¿no?, que decía, preciosa e inútil, la vida consagrada, preciosa e inútil. Inútil para algunos que creen que la eficacia está en moverse, en hacer, cuando estamos convencidos de que los hilos de la vida y de la historia los lleva el Señor. Pues en esta contemplación para alcanzar amor, San Ignacio nos habla de la nueva vida resucitada con Cristo. Y es la última meditación que yo quiero dar en estos ejercicios, una nueva vida resucitada con Cristo. ¿Qué es una vida resucitada con Cristo? Hay gente que piensa que la vida resucitada con Cristo casi es mundanizarse. No nos veíamos nosotros en mi época que yo viví, pues cuando a veces llegaba la Cuaresma y la gente hacía muchos sacrificios, no iba a ningún sitio, no iba al baile, no iba a nada, y llegaba el domingo de resurrección, ya a vivir, que son 4 días. Eso no es la vida resucitada con Cristo, porque entonces tendríamos la idea de que verdaderamente esto es seguir a Cristo es una auténtica carga y es un aguafiesta, y no es así, no puede plantearse así. La nueva vida con Cristo resucitada, que es lo que la contemplación para alcanzar amor nos ofrece, yo diría que es vivir el amor. Hemos conocido el amor en la vida de cada día, en la realidad cotidiana,
eso que el Papa Francisco llama ser memorioso. El Papa tiene siempre esas expresiones que son tan luminosas, cuando habla de balconear y habla también de ser memorioso. Pues cuando habla de ser memorioso significa que cuando yo traigo a mi vida, y esa es la contemplación para alcanzar amor, traigo a la memoria todo lo que he recibido de Dios en la creación, en la historia de la salvación, en mi vocación personal, en todos los carismas que a mí Dios me ha dado, pues tengo que vivir en el agradecimiento, memoriosamente. Y eso es ser feliz. Mirad, si los ejercicios espirituales no sirven para la vida, no sirven para nada. Y mi relación con Cristo no me incide en el café de la mañana y en el cansancio del trabajo, y mi relación con los amigos no sirve para nada. Si hay una doble vida, eso es una esquizofrenia espiritual. Tiene que haber una única vida, que es la vida vivida desde Cristo. Cuando yo explicaba teología espiritual allá en los Agustinos de Valladolid, lo explicaba así, que es la vida espiritual, la vida vivida desde Cristo, pero la vida real. Es que Cristo tiene que incidir en cómo yo descanso, cómo yo me divierto, cómo yo me muevo, cómo yo trabajo, pues tiene que influenciar en todo, ¿no? Entonces yo os propongo, para esta contemplación, para alcanzar amor en la nueva vida resucitada, especialmente dirigido a los que hemos estado ahora contemplando, los eremitas, las vírgenes consagradas, las nuevas formas de vida consagrada, que yo siempre tengo como una de las grandes alegrías de mi vida, por lo menos pues que cuando fue la clausura del año de la vida religiosa, de vida consagrada, la Santa Sede me propuso a mí que yo explicase las nuevas formas de vida consagrada. Entonces pertenecía yo a la Comisión de Vida Consagrada y tuve la suerte de dar estas charlas a todos los que se hicieron presentes en Roma sobre las nuevas formas de vida consagrada. Está publicado, por cierto, en italiano y también en castellano. Pues yo recuerdo que, y lo recuerdo con mucho afecto, pues esta clave de esta meditación, porque creo que nos puede ayudar a toda la vida consagrada, esta contemplación para alcanzar amor, que podríamos también subtitularla en estos ejercicios espirituales, hemos conocido el amor, se puede subtitular diciendo la nueva vida con Cristo resucitada. ¿Y cuáles serían la nueva vida con Cristo resucitada? Yo os propongo 3 textos de la Biblia, de la palabra de Dios, 3 textos, muy conocidos también. Uno que rezamos todos las completas, que es el gran mandamiento también para los israelitas, y que Jesucristo dice que sigue siendo actual. Cuando le pregunta ¿cuál es el primer mandamiento? Le preguntan a Jesús y podía haber dicho, bueno, el primer mandamiento, eso está superado. No, no. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, y al prójimo como a ti mismo. Por lo tanto, primera clave del amor para la contemplación, para alcanzar amor para la vida consagrada es como a ti mismo. Por lo tanto, también en la vida consagrada nos tenemos que cuidar. Y esto es también la contemplación para alcanzar amor. Nuestro descanso, nuestra vida, nuestra salud, todo eso tenemos que cuidarnos. Quien no se cuida, luego no cuida. Más bien tiene que ser cuidado. Y en vez de suponer a veces una ayuda, es una carga. Eso es que puede ser a veces, no una carga, es una carga suave de amor, pero a veces para cuidar hay que cuidarse. Esta es la primera clave que yo diría. Por lo tanto, el cristianismo piensa también en cada persona humana y en cada ser humano. No desprecia nada. Hay que tener cuidado cuando se habla mucho del desprecio de sí. Se entiende que ese desprecio de sí es que yo no sea el centro en mi egoísmo, ¿de acuerdo? En que yo no sea narcisista, que es una espiritualidad que hoy se vive mucho, ¿no? Sobre todo hay ciertos espiritualismos que son totalmente narcisistas, porque se pasan toda la vida mirándose el ombligo, mirándose a sí mismo. Eso es verdad que no es lo cristiano, pero sí lo cristiano como a ti mismo y al prójimo como a ti mismo, lo cual significa que hay que amar al prójimo. Será el segundo bloque de reflexión que tengamos, pero al principio es como a ti mismo, lo cual esto es precioso para nuestra vida, porque el Señor no me manda a despreciar nada, no me manda a despreciar. Entonces yo tengo, por eso toda la vida consagrada, todos los monasterios, los institutos religiosos, toda la vida eremítica, tiene que cuidar mucho a la persona, tiene que cuidar mucho a la persona, porque tenemos que vivir
esa armonía y esa alegría y esa paz que se encuentra cuando uno vive cuidado para poder cuidar mejor a los demás. Tiene que descansar para descansar a los demás. Tiene que ser feliz para hacer felices a los demás. Tiene que vivir la alegría para transmitir la alegría. Tiene que cuidar sus momentos de oración para que podamos también... Es que tengo que hacer muchas cosas. También Dios ayuda a esas personas que a lo mejor no puede llegar tanto. Pero como tú no cuides tu oración, acabas perdiendo el norte y la vida. El norte y la vida. Cuando se hizo una encuesta a los muchos o algunos que dejaban la vida consagrada, la vida religiosa o sacerdotes, todos, todos, te dicen que lo primero que dejaron fue la oración. Y que cuando dejaron la sintonía con Cristo, perdieron el norte de todo. Entraron en crisis, como los de Maús, que van caminando y van en crisis porque han perdido esa presencia de Cristo en el cenáculo. Segundo, Mateo 25, otra regla de oro en la contemplación para alcanzar amor. Otra regla de oro para la vida consagrada. Señor, cuando te vimos desnudo en la cárcel, enfermo, cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, lo hicisteis conmigo. En lo primero es contemplar a Cristo en mí como un deseo de reconciliación con uno y como un cuidar para cuidarse. En el segundo, y esto es precioso, Cristo es cada persona que me encuentro en el camino, especialmente el que sufre. Él es el enfermo, Él es el pobre, Él es el sediento. Recuerdo en una entrevista que le hacen a la Madre Teresa de Calcuta, la cuento muchas veces porque me hizo mucho bien. Yo tuve la suerte de saludar 2 veces a la Madre Teresa de Calcuta, una en Roma, en una celebración que hubo en Santa María la Mayor, y otra aquí en Toledo cuando vino a visitar el seminario, recién nombrada Premio Nobel de la Paz. Tuve la suerte de estar con ella, incluso le besé las manos. Me parecía que era una mujer santa. Me acuerdo que me dijo en inglés, ella me lo comentaba, Christopher, que estaba al lado, me dijo, te ha dicho que no, que ella le besa las manos a usted porque ella es una pobre monja y usted es un sacerdote. Pues la Madre Teresa de Calcuta en una entrevista le dicen, nos han dicho que ustedes son la vida activa, o ustedes, ¿o qué son? ¿Qué monjas son? Y le dice la Madre Teresa de Calcuta al periodista, nosotras somos contemplativas. Le dice el periodista, que era católico, conocía la vida consagrada, como dicen ustedes que son contemplativas y están ustedes recogiendo a pobres en todas las calles, en el Bronx, en Calcuta, en Londres, a los más pobres allí debajo de los puentes. ¿Cómo pueden decir ustedes que son contemplativas? Y le dice a la Madre Teresa de Calcuta, esto que termino yo en la contemplación para alcanzar amor. Dice, nosotras somos contemplativas porque contemplamos a Cristo en la Eucaristía, y lo tocamos y palpamos a Cristo en el cuerpo y la sangre de los pobres. Por lo tanto, somos contemplativas. Estamos siempre contemplando a Cristo. Y de hecho es así que cuando la vida religiosa casi siempre se resiente, es porque uno de estos aspectos flojea. La Madre Teresa de Calcuta, creo que fue en el 67, si no recuerdo, en uno de sus primeros capítulos generales, o de los así que tuvieron de una gran importancia, estaba la Madre Teresa de Calcuta y dice, nos están diciendo desde las casas que tenemos mucho trabajo, mucha actividad, ¿qué podíamos hacer? Y dice la Madre Teresa de Calcuta, rezar más. Por lo tanto, si tenemos mucha actividad, junto con la hora de oración que hacemos por la mañana contemplando al Señor en la Eucaristía, vamos a hacer otra hora por la tarde. Y desde entonces hay una hora más de hora de oración al Santísimo. Porque como dejemos de orar, realmente no contemplamos a Cristo. Señor, cuando te vemos enfermo, de San Camilo de Lelis, otro gran fundador de los Camilos, de los hermanos Camilos, de los pocos que hay de hombres dedicados a los enfermos y a los más necesitados, porque mujeres soy multitud. Y vamos a los carismas de las mujeres que trabajan con los enfermos y los pobres y necesitados en la iglesia, sois multitud. Los hombres no son tantos, no somos tantos. Está Camilo Lelis, está San Juan de Dios, algunos más, el padre Leocadio. Recuerdo yo con mucho afecto allá en la Extremadura pobre, que también le llamaban la Madre Teresa de Calcuta de Extremadura, porque también con su coche iba recogiendo también a los más pobres y necesitados, ¿no? Pues la Madre Teresa de Calcuta decía eso, ¿no?
Y eso es precioso. Necesitamos cada uno de nosotros redescubrir. Y Camilo Lelis, que no me he ido de la anécdota, una vez dicen que le contemplaron sus hermanos como estaba con la cabeza puesta de rodillas ante un enfermo, que se estaba muriendo, con además una enfermedad que olía mal, repugnante. Y ahí estaba, se tiró toda la noche Camilo de Lelis, con la cabeza puesta en el enfermo. Y cuando llegaron los hermanos temprano, a las 7 o a las 6 de la mañana, le vieron allí, que no había dormido, no había estado en su celda. Padre, ¿qué hace aquí? Y él dice que repetía, pero era Jesús, ¿verdad? Es Jesús el que estaba ahí. Era Jesús, ¿verdad? Era Jesús. Que no me llevéis de Jesús. Había tenido como una especie de éxtasis, de contemplación de Cristo en los pobres, en los que sufren, en los enfermos, en los que no tienen. Es así, es esa presencia viva del Señor. Por eso, estos son, como decíamos, como las 3 grandes reglas de oro de una nueva vida resucitada con Cristo. Primero y fundamentalmente, con toda tu fuerza, con todo tu ser a Dios y al prójimo como a ti mismo. Primer punto. Eso sería como un peldaño, como podríamos decir, una medalla de bronce. La medalla de plata de esta caridad, de esta nueva vida resucitada con Cristo, es que Cristo es el pobre, es el enfermo, es el que sufre, ese es Cristo. A veces disfrazado, o casi siempre disfrazado de un pobre, disfrazado de un mendigo, disfrazado de un enfermo, disfrazado de una persona difícil. Y a Cristo le encantan los disfraces, porque ya se empana en la Eucaristía, se hace vino en la Eucaristía también, el vino se convierte, la transubstanciación, en el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no deja de saber a pan y a vino, como dice la teología de la Iglesia cuando explica el misterio de la Eucaristía a través de la transubstanciación. Pero es precioso esto para nosotros, porque a Cristo le encantan los disfraces, y se disfraza de pan, de vino, se disfraza de pobre y de sediento, y se disfraza con su presencia en los que sufren, y en las personas complicadas y difíciles. Esas personas que cuando las vemos venir, decimos todos, Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, apresúrate a socorrerme. Todas esas personas está disfrazada Jesús, porque a Jesús le encantan los disfraces. Y tercero, que sería ya, podríamos decir, algo así como la mayor contemplación para alcanzar amor, la mayor locura de Dios, el mayor amor que podemos tener, el mayor descubrimiento que tiene que hacer la vida consagrada en esa contemplación para alcanzar amor. ¿Sabéis cuál es? Un nuevo mandamiento os doy. Vamos a contemplarlo dentro de muy poquito el Jueves Santo, en los 4 grandes regalos del corazón de Cristo en ese día del Jueves Santo. El regalo precioso de la Eucaristía, el regalo del sacerdocio, el regalo de ponerse a los pies delante de la humanidad y el regalo del único mandamiento que nos da Cristo. No ha dado más mandamientos Jesús. Los demás nos remite a lo que ya había dado en el Antiguo Testamento, porque eso sigue siendo pleno, el decálogo, todo eso, ¿no? Todo, Él lleva a plenitud. Pero ¿cuál es el único mandamiento que da Jesús? Un mandamiento nuevo, además es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque se vive con un corazón nuevo, es una alianza nueva. La alianza estaba escrita en piedra, los mandamientos estaban escritos en piedra. Esta alianza está escrita en el corazón, en carne, en amor. ¿Y ese mandamiento nuevo del amor cuál es? Que os améis unos a otros como yo os he amado. Pues esto sí que es una utopía. Pero ¿cómo podemos amar nosotros? Con el corazón de Cristo. Fijaros que en el uno dice, cuida tu corazón para cuidar. En el otro dice, cuida al pobre, al que sufre, al que está a tu lado, porque soy yo. Y ahora te dice, ama a ese como lo amo yo. ¿Quién puede amar si no es con su corazón? Y aquí está toda la conversión de la Cuaresma, toda nuestra vida, todo. ¿Cuál es en el fondo nuestra vida? Pues amar con el corazón de Cristo, tener los sentimientos del corazón de Cristo. Hemos conocido el amor. Y eso es lo que hemos visto en todos estos ejercicios espirituales que ahora aterrizamos en la contemplación para alcanzar amor, que es la nueva vida resucitada. Esto es la clave que podemos entender después de haber meditado con Naamán el sirio, ese texto que lee la Iglesia en Cuaresma para curar nuestras lepras y para vivir en una oración que cura mis heridas
Y eso es nuestra vida de Nazaret, nuestra vida de trabajo, oculta, humilde. Dios se esconde. Tú eres un Dios escondido. Se esconde en Nazaret, propio del que ama mucho esconderse. ¿Cuántas madres, por ejemplo, que aman con locura, viven una vida escondida? ¿Cuántas religiosas consagradas, consagrados santos auténticamente, viven ocultos en los monasterios, entregando su vida sin llamar la atención y se van de esta vida como de puntillas? La frase tan bonita que tenía Carlos de Foucauld, que a mí me encanta, quizás porque como mi padre era ferroviario y he vivido mucha esa experiencia, dice, mi vida ha sido como un viajero en la noche. ¿Cuántas veces hemos viajado en los trenes de noche en las estaciones? Están vacías, que no hay nadie. Pues dice Carlos de Foucauld que su vida ha sido como un viajero en la noche. No ha llamado la atención, ha pasado por el mundo, se ha entregado tanta vida consagrada como hay oculta y que pasan como un viajero en la noche, escondidos. Luego hemos visto en esa contemplación preciosa del crucificado, de corazón traspasado, pues también estamos viendo esa otra dimensión tan hermosa en nuestra vida que es mirarán al que tiene traspasado. Pero todo esto tiene que ser para vivir la contemplación, para alcanzar amor. Todo esto tiene que llevarnos en nuestra vida a vivir esa contemplación para alcanzar amor. Todo esto nos tiene que llevar en nuestra vida a que amemos con los sentimientos del corazón de Cristo. Voy a terminar con una anécdota, ya que también lo ha citado Raúl en sus hermosos comentarios para presentar como vicario de la vida consagrada en nuestra archidiócesis de Toledo toda la riqueza que tiene la vida consagrada y que el arzobispo os dice a todos y a cada uno de vosotros y vosotras gracias, porque la Iglesia sin vosotros no sería nada. Y en esa expresión de la santidad, de la acogida, del afecto, del cariño que tenéis, y que me consta cuando visito vuestras casas, vuestros colegios, vuestros centros, la sanidad, las parroquias, el mundo rural, ahí están unas hermanas, están unos hermanos, están trabajando. Es una maravilla vuestra vida. Pues termino con una anécdota que a mí me impresiona mucho y me encanta. ¿Sabéis? Que dicen que no hay nada más hermoso, y os aconsejo a todos que lo hagáis, también fruto de estos ejercicios, que durante toda vuestra vida, a partir de ahora, si ya lo hacéis, yo lo hago siempre, leed siempre una vida de santos. Y cuando termine una, otra y otra. Pero nunca dejéis de leer una vida de santos. Una vida de santos es lo más maravilloso que hay en esta vida. Recuerdo a nuestro director espiritual del seminario de Toledo, don Justo López Melús, que cuando venía un seminarista con crisis le preguntaba, ¿cuánto tiempo hace que no meditas la pasión de Cristo? ¿Y cuánto tiempo hace que no lees la vida de un santo? Porque son las dos cosas que te sacan de todas las crisis. Mirar a Cristo y la vida de los santos. Porque además te hacen relativizar muchas cosas. Si lo que nosotros sufrimos lo han sufrido los santos, y eran personas humanas como nosotros, y sufrían y lo tenían, pues en la vida de los santos, cuando un santo escribe una vida de otro santo, es miel sobre hojuelas. Cuando una vida de un santo, por ejemplo, que no ha leído la vida de San Francisco de Asís, escrita, por ejemplo, por San Buenaventura, es una gozada, porque los santos se entienden con los santos, fenomenal. Pues hay una vida preciosa del inicio de la vida consagrada. Me refiero del inicio de la vida consagrada, podríamos decir, hacia una vida monástica, cenobítica, en el siglo III, cuando se van al desierto, que es la vida de San Antonio Abad. Porque la vida consagrada, y yo lo he defendido siempre, lo defiende la Iglesia, está en el Evangelio, es puro Evangelio. Están los que siguen a Jesucristo por los caminos, los 72, los discípulos, todo eso es la vida consagrada. Que entre ellos ya desde el principio hay mujeres que siguen a Jesús, sin lugar a duda. Han sido siempre las mayores confidentes, las más entregadas y las que más han seguido a Jesús en los caminos complicados y difíciles de la vida, hasta la cruz, como está María, su madre. Pues en este texto que yo voy a leer como terminar en la contemplación para alcanzar amor, es la vida de San Antonio Abad, escrita por San Atanasio, que es otro santo, el gran santo defensor de la divinidad de Cristo, que leemos con tanta emoción en el oficio de lectura. Bueno, pues en esta vida hay algo que a mí me impresiona mucho, porque dice que un día Antonio Abad, que tiene muchas revelaciones y que tiene muchas experiencias de Dios y del diablo, dice que un día estando rezando en el desierto, él se había ido
pues para seguir a Jesús en el desierto, como digo, como un inicio de esta vida monástica, de esta vida eremítica, de esta vida que luego va a dar paso a otras formas de vida consagrada, o a otras maneras de vida consagrada, pues estando allí recibe una aparición del arcángel San Gabriel que le dice: Antonio, en Alejandría hay un zapatero que es más santo que tú. Claro, se pone nerviosísimo a Antonio, pero ¿cómo va a haber un zapatero más santo que yo? Pues sí, hay un zapatero que es más santo. Y entonces dice que se va, deja el desierto y va a Alejandría. Y en efecto, había un zapatero que tenía fama de santo, y tanto que en una tradición patrística se habla de la santidad del zapatero de Alejandría. Llega allí y le pregunta: vamos a ver. Y pregunta a la gente del pueblo: sí, tiene un zapatero que es muy santo. Todo el mundo lo sabía, ¿no? La santidad se impone hasta de un modo sencillo y popular, porque la gente lo reconoce, el pueblo sencillo, que tiene un olfato tremendo para estas cosas, ¿no? Y llega y le dice: pues sí, pues vamos a ver. Y dice que entraba gente, salía, y le pregunta: oiga, ¿y usted qué hace usted durante el día? Dice: pues mire usted, con mucha humildad, yo hago 3 partes al día, unas horas las dedico, 8 horas las dedico al descanso, 8 las dedico a la oración, y al descanso y a comer, 8 las dedico también, junto al descanso y a la oración, al trabajo. Y pensó para él: Antonio, pues yo soy mucho más santo que él, ¿no? Ni como, ni bebo, yo todo el día hago unas penitencias que hago y sacrificio. ¿De qué puede ganarme en santidad? Y dice que le siguió preguntando otra clave de los santos: ¿qué hacía con su dinero, porque toda conversión pasa por el bolsillo, casi siempre? Le pregunta: ¿y qué haces con lo que ganas? Dice: pues mira, hago 3 partes. Una la doy a los pobres, otra para mi propio sustento y otra para la iglesia. Y él pensó: Antonio, va, pues yo que deja todo para dárselo a los pobres y me he quedado sin nada, este puede ser más santo que yo. Más se ve un hombre vulgar, se ve un hombre. Y dice que cuando estaba hablando, entraba cantidad de gente a ver al zapatero de Alejandría, le consultaba, gente ruda, gente pesada, gente que cuando tú las ves dice: Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, apresúrate, pero ya, porque vamos. Y le dice, se pone nervioso Antonio Val, y dice: pero ¿cómo los aguantas? ¿Pero es que eres capaz de aguantar a estos? Y cuentan San Atanasio que se le cayeron 2 lágrimas de sus ojos y que dijo: por ellos, por cada uno, estaría dispuesto a bajar al infierno con tal de estar con ellos. Y dice, termina el texto: quería tanto a la gente que era una pasión la que tenía por cada persona, que eran únicas en su vida y era capaz de dar la vida por cada uno de los que Dios ponía en su camino. Bueno, pues esto es la contemplación para alcanzar amor. Esto es una nueva vida con Cristo resucitada. Esto es no volver a una vida que podríamos llamar que esté jalonada de pecado y de miseria. Por eso yo solamente os pediría como 5 cosas que os pediría que cuidaseis para vivir esta nueva vida resucitada con Jesucristo, para decir que hemos conocido el amor. Lo aconsejo a todas y a cada una de las consagradas, de los consagrados, de las comunidades, de los institutos. 5 puntos para terminar estos ejercicios. Si queréis conocer el amor, si queréis seguir perseverando en el amor, si queréis vivir la contemplación para alcanzar amor, si queréis vivir estas 3 podium de la medalla de plata como uno mismo, de la medalla de bronce como uno mismo, de la medalla de plata, ver en cada persona a Cristo, y de la medalla de oro, que es amar con el corazón de Cristo. Eso sería la caridad, que para los sacerdotes sería la caridad pastoral, que habla Presbyterum Ordinis y Pastores Dabo Vobis, pero para las religiosas sería la perfecta caritatis, el perfecto amor, la entrega, que sería en el fondo no es más que vivir nuestra misión como una identificación con los sentimientos del corazón de Cristo. Pues digo que los 5 puntos que tenemos que cuidar a partir de ahora, ¿cuáles serían? Pues tan sencillos como esto. Primero, la oración diaria. Como dejéis de orar, dejáis de esperar. Un santo de nuestro tiempo, Alberione, decía: la oración es la respiración de la esperanza. A mucha oración, mucha esperanza. A poca oración,
poca esperanza. A escasa oración, escasa esperanza. Cuidad la oración diaria. No digo que oréis más, sino que oréis los que tienen que orar y lo que tenéis que orar. Yo he estado con muchísimas religiosas dando ejercicios, creo que casi la mayoría, por lo menos cientos, quizás no es exagerado, de congregaciones de instituto, en América incluso, fui a Argentina a dar ejercicios, a México también. He dado muchos ejercicios espirituales a la vida consagrada. Y a veces pensamos que la clave de la oración va a estar en orar más. Y yo digo, vale, algún día, pero no es orar más, es orar lo que tengo que orar y que está en mis constituciones o que está en mi horario. Háganlo, porque yo a veces me ha ocurrido, pero muchísimas veces me levanto con las hermanas a orar a las 6 de la mañana, a las 7, rezan los laudes, pero llega la oración personal, que suele ser una hora, como los jesuitas tienen la famosa hora que marcan un estilo de oración. Yo también hago esa hora de oración, no faltaba más. Pues cuando hacen esa hora de oración, siempre después de rezar los laudes, siempre empiezan a salir muchas de las capillas, muchas hermanas o hermanos de las capillas. ¿Y esa dónde va? Pues es que esa va a hacer el café. Pues tiene que hacer café para todo el barrio, porque es que no ha vuelto, ¿eh? Y la otra, pues es que va porque tiene unos perros en el jardín, pues se le habrán comido los perros porque no ha vuelto a la capilla, claro. Y aquella, pues va a abrir ventanas, pues abrirá todos los ventanales de todo el pueblo, vamos. No ha vuelto. Puedo pensar que vuelve después, pero vamos, por salvar al sujeto, que diría San Ignacio. Pero yo no sé. Hagamos lo que tengamos que hacer. Primero, la oración todos los días que tengamos que hacer, no más. Porque a veces nos proponemos cosas que a lo mejor en nuestro propio horario no entra, no puede ser. Pues tenemos que trabajar, pero la oración que nos manda, que es una hora por la mañana y otra hora por la tarde, hagámosla. Que es media hora por la mañana, lo que diga las constituciones o cada una de las reglas. Segundo, cuidar la Eucaristía, celebrada, comulgada y adorada. Recordad al Padre Nieto, que decía, un día sin la Eucaristía es un día perdido en la vida. Tercero, cuidar mucho también la confesión frecuente, y la dirección espiritual que hablaba también Raúl, o sea, el acompañamiento personal. No podemos caminar solos, tenemos que ser acompañados. Cuidar eso también. Cuarto, cuidar mucho también la devoción a la Virgen. Prefiero estar sin pellejo antes que sin devoción a la Virgen. Cuidarla mucho. Es más, yo diría que la vida consagrada debería, esa devoción a la Virgen, el rosario, el ángelus, y también potenciar cosas que están en la devoción a María. Por ejemplo, Santa María en sábado, y tantas, muchas de vuestras congregaciones e institutos tenéis a María como madre, como titular incluso de vuestro instituto. Cuidar la devoción a la Virgen. Y por último, cuidad mucho lo que podríamos llamar la dimensión fraterna y comunitaria de la oración y de los encuentros. La liturgia de las horas, por ejemplo, es fundamental. Laudes, vísperas, oficio, si lo hacéis de lectura, hora intermedia, completa. Pero también la vida fraternal. Cuidad mucho la vida fraternal. Cuando dejamos a Dios, dejamos de esperar. Cuando dejamos la comunión con los hermanos, dejamos también de vivir. Porque necesitamos los hermanos, necesitamos la comunidad. Y cuando uno se separa de los hermanos, suele ser siempre la intuición del diablo para sacarnos de la voluntad de Dios. Hay un libro precioso que os aconsejo que leáis, Sabiduría de un pobre, de Leclerc, donde cuenta esta historia de alguien que bajo capa a veces de excesiva santidad y excesiva perfección, más bien de autorreferencialidad, como diría el Papa Francisco, se separa de la comunidad y de los hermanos y entra en el peligro de muerte, porque él no se avergonzó de llamarnos hermanos a nadie. Y nuestras comunidades y nuestras fraternidades tienen defectos y pecados y fallos, pero en nuestra familia, con nuestros padres y nuestros hermanos, es nuestra familia. Y hay que amar y querer a nuestra familia. Muchísimas gracias, don Francisco, por estos ejercicios tan estupendos que hemos podido vivir juntos, ustedes a través de la televisión, y yo he tenido la gracia de poderlos vivir en directo y de manera presencial. Doy gracias a Dios por ello y también, bueno, pues he ido tomando mis notas cada día para poderlos vivir bien y aprovecharlos bien.
Y muchísimas gracias también a ustedes, queridos televidentes y queridos radioyentes, por haber estado participando con nosotros en estos ejercicios espirituales que hemos titulado Hemos conocido el amor, especialmente dirigidos para la vida consagrada, pero también para todos, porque lo que es para los consagrados también puede venirnos muy bien, podemos aprovecharlo muy bien todos que estamos consagrados por el bautismo. Si les han gustado, si les han hecho bien estos ejercicios, no lo dejen dormir. Vayan a nuestro canal de YouTube de la televisión diocesana y compartan a través de las redes sociales estas meditaciones, no por tener muchas visualizaciones, que no nos importa el número, nos importa que esto siga haciendo bien a muchos consagrados que a lo mejor están un poco en la situación que hemos descrito en algunos momentos de estos ejercicios, que no han podido hacerlos este año, pero que a través de estos medios tecnológicos pues pueden hacerlo en casa, en los momentos en que puedan, aprovecharlo muy bien y disfrutarlos, porque son profundísimos. Bueno, pues vamos a despedirnos no solo del día de hoy, sino de todos estos ejercicios, y lo vamos a hacer con un testimonio más, como estos días. Hoy les ofrezco el testimonio de una joven estupenda y entusiasta que se llama Cristina Díaz Rincón y que se está preparando, ya le queda muy poquito, para consagrarse como virgen consagrada. Es aspirante a ser virgen consagrada y muy prontito lo será. Pues escúchenla porque su testimonio llega al corazón. Me llamo Cristina, tengo 27 años y soy de Toledo, de toda la vida, de una parroquia que se llama San Juan de la Cruz. Y bueno, es verdad que yo a lo largo de toda mi vida, ¿no? por mis padres que pertenecen a una asociación que se llama la Acción Católica, como que he recibido la fe, ¿no? El Señor como que me ha dado ese regalo. Entonces es verdad que en mi casa como que nunca ha sido extraño escuchar hablar de Dios, pues eso, ¿no? Lo que es llevar una vida de fe. Sí que es verdad que luego cuando vamos creciendo tienes la oportunidad pues de tomar una decisión, ¿no? Y de elegir elegir tu camino, ¿no? Elegir por ti misma. Y es verdad que yo en principio como que sigo en la fe, pero de una forma un poco tibia, por decirlo de algún modo, ¿no? Era que hacía un montón de cosas de Dios, seguía yendo a la iglesia, hacía como muchas cosas, pero el Señor no era el centro, ¿no? No era el centro de mi vida. El centro de mi vida era claramente yo, ¿no? Es verdad que ahora lo comparo y pienso como que ahora creo como que el Señor pilota mi vida y más o menos, y antes no, antes le tenía como, pues no sé si de copiloto o en el maletero directamente, pero pues eso, como una vida en la que yo era el centro. Ahí empiezo, como que me planteo un poco comenzar, una amiga me recomienda comenzar dirección espiritual y la verdad que tengo que decir como que me ayudó un montón. Desde el principio me presentó el sacerdote con el sacerdote que me acompaña, ¿no? Desde entonces me presentó la carta a los jóvenes de San Juan Pablo II, que me pareció una auténtica pasada, ¿no? Y ahí descubrí que lo que es verdaderamente, ¿no? Vivir con el Señor. Vivir pues queriendo estar enamorada de Jesús cada día más y pasé, San Juan Pablo II hace como esta referencia, ¿no? De una vida consciente, de una vida según los mandamientos, que era a lo mejor lo que yo llevaba, a una vida consciente del don que es, ¿no? Tener al Señor en tu vida, en tu día a día. Y bueno, ahí sigo caminando. Sí que es verdad que yo creo que como muchas chicas, ¿no? Como la mayoría, no sé, pero quería pues casarme, tener hijos y tal. Pero en un retiro como que me doy cuenta de que como que el Señor puede que no me llame, ¿no? Que me llame a consagrarme de una forma como especial a Él. Yo al principio tengo como muchísimo miedo, ¿no? De hecho, ahora digo, pues es que, ¿por qué? O sea, no sé por qué, ¿no? Que al final es un sufrimiento innecesario, porque a lo mejor es decirle que sea el Señor desde el principio y ya está, porque es su voluntad la que nos hace felices, ¿no? Pero bueno, ya tengo como un proceso como de rayada máxima, ¿vale? Por eso es como que entiendo, ¿no? Pues ahora como cuando hablo con gente y tal, pues que nos cuesta tanto dar el primer paso, porque a mí verdaderamente como que
me costó, ¿no? Entonces, bueno, pues un proceso ahí en el que yo, es verdad que tuve la oportunidad, ¿no? Tampoco es que buscase ahí en internet, pero tuve la oportunidad de conocer como muchas congregaciones o algunas congregaciones, ¿no? Religiosas. Y eso era como que iba viendo que ninguna me tocaba el corazón. O sea, yo me gustaba un montón porque, jolín, que las monjas son majísimas, o sea, que es verdad que me parecían pues fenomenales, pero como que veía que no era, ¿no? Lo que el Señor quería. Y ahí hay un punto en el que en dirección se me presenta la instrucción al orden de las vírgenes consagradas. Yo es verdad que no lo conocía absolutamente de nada, pero bueno, como que ahí lo empecé a leer y recuerdo, ahora recuerdo como que me flipó, o sea, como que me enamoró un montón, ¿no? Y recuerdo estar en oración y leyendo la instrucción y como que me gustaba un montón y me emocionaba y todo, ¿no? Con Jesús. Sí que es verdad que al principio, que luego dije, no tiene que ser esto, ¿no? Porque me parecía pues eso como muy desconocido. Yo es verdad como que un poco ahí en mi soberbia, pero buscaba como algo como más espectacular, ¿no? Entonces como que la aparqué un poquito. Y seguía ahí viendo un poco como opciones, o pidiéndole al Señor que me lo dejase hiper claro. Y me fui a Calcuta un verano, también como hice como una especie como de pacto con el Señor, en plan como, pues oye, tú me llamas aquí y ya está, yo me quedo y todos felices, ¿no? En esto que os cuento, ¿no? Un poco como de buscar los fuegos artificiales. Sí que es verdad que vuelvo de Calcuta, esto fue en 2019, vuelvo de Calcuta sabiendo que el Señor no me... O sea, como que no es lo que quiere, ¿no? Y fue una experiencia preciosa, ¿no? En la que vi a Jesús en el pobre, ¿no? Clarísimamente, pero sabía que no, ¿no? Entonces, bueno, ahí un poco seguía como con la lucha, pero sí que es verdad que un sacerdote me dijo como que le pidiese a la Virgen que cortase los hilos que había en mi corazón que me impedían entregarme por completo al Señor, ¿no? Entonces yo hice eso, ¿no? Y pues mira, le dije a María, pues toma unas tijeras y tú corta, ¿no? Corta todo lo que me impide pues entregarme al Señor 100%. Y ella lo hizo, de verdad, y suena así como muy... como no sé si os suena idealista o algo así, pero ella lo hizo, ¿no? Y cortó pues todo. Y el 25 de septiembre, tengo ahí como esa fecha como bonita, pues el Espíritu Santo pues me dio una luz muy grande, ¿no? Y me hizo, o sea, fue como todo por Él, ¿no? O sea, todo por el Señor. Y me hizo como saber, pues mira, es que si no estamos en el equipo de Dios, estamos al final en el equipo del demonio, ¿no? Entonces es que hay que ser 100% suyos, que es lo que al final como que va a llenar nuestro corazón de alegría. Y entonces, pues eso, como que me lancé y llevo un año, un pelín más, en un proceso de formación y de discernimiento al orden de las vírgenes consagradas, que es una vocación preciosa, aunque sea desconocida. Es diocesana, por eso se hace la consagración, se hace con el obispo y la persona, ¿no? En este caso yo, me siento llamada a estar al servicio de la Iglesia, ¿vale? Por eso es a través del obispo, de la Iglesia diocesana, pero consagrada 100% al Señor, ¿no? Entonces, pues yo no sé cómo es como, pues ¿qué hace Cristina? Pues es... contempla a Jesús, ¿no? Y sirve al mundo, ¿no? Sirve a la Iglesia en la parroquia, ¿no? Es una vocación que no tiene un carisma concreto, sino que su carisma pues es el de la Iglesia, por eso no tiene fundador, ¿no? Pertenece a la diócesis. Y bueno, pues la verdad que de una forma como muy sencilla, porque como os digo que yo todavía estoy preparándome y ojalá pues pronto el Señor quiera que dé el paso, ¿no? Pero bueno, en verdad es algo como que el sí, ¿no? El sí al Señor como que ha llenado mi alegría de alegría mi corazón. Y me siento llamada al amor, ¿no? Al final, dejándome amar por el amor que es Jesús, pues deseo vivir cada día más y más y más y más enamorada de Él. Y estoy feliz, la verdad. Entonces, bueno, os pido oraciones, ya que estáis viendo esto. Yo también rezo por vosotros y estamos siempre unidos en su corazón. Un abrazo.